Romanos capítulo 10, por favor, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, algunos tal vez ya les conté un poco de mi testimonio, un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida para traerme a este punto en mi vida, pero se lo vuelvo a contar si ya lo escuchó antes. Yo a los 17 años gradué del liceo, me inscribí en una universidad secular en los Estados Unidos, convencí que Dios quería que yo fuera un abogado. Yo tenía el curso de mi vida ya destinado, yo había trabajado por un abogado en los Estados Unidos como secretario. Él me dijo, Natán, él y otra abogada y otra secretaria y él me dijo, Natán, mire, tengo esta tercera oficina y es tuya para cuando gradúes. Yo tenía el curso de mi vida ya destinado, yo iba a ser un abogado cristiano, no es que iba a dar la espalda a Dios, pero yo quería ser un abogado y a la vez servir a Dios. Y es posible, yo no quiero condenar a alguien que tal vez tiene ese deseo, pero yo el siguiente año, en el 2007, vine a Temuco. Tenía la oportunidad de estudiar en la UFRO, la Universidad de la Frontera, por un semestre, y antes de que empezaron los estudios pude participar en una conferencia de jóvenes en Puerto Montt. Llegué a esa conferencia, eran 3 días de predicación enfocada para los jóvenes. Llegué ahí con un corazón abierto, una pregunta diciendo, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Yo vine para aumentar mi currículum, yo vine para tener más experiencia internacional que tal vez me ayudaría a conseguir una beca para entrar a la escuela de leyes. Yo vine buscando lo mío, pero dije, Señor, tú has hecho algo aquí y tal vez por algo lo has hecho. Si quieres enseñarme algo, enséñame lo que me vas a enseñar. La primera noche de la conferencia el predicador dijo, cada cristiano está viviendo la vida de Filipenses 1:21 y lo conocemos bien, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O está viviendo la vida de Filipenses 2:21, donde dice, mas todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y yo tenía que evaluar y examinar a mi vida y preguntarme cuál era, Filipenses 1:21 o Filipenses 2:21. ¿Podía yo realmente decir, sí, Señor, mi vida está entregada en tus manos, si ahora mismo mi vida se acaba, no hay problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O era yo el cristiano de Filipenses 2:21 buscando lo mío propio, el jugo que yo podría sacar de la vida? Y la respuesta no tomó mucho tiempo para evaluar a mi corazón y tener que admitir que, claro, aunque yo decía que quería ser abogado para servir a Dios, para tal vez dar más dinero para apoyar a los misioneros, yo realmente quería ser abogado para tener dinero, para tener una casa grande, para tener fama, para tener el respeto que tal vez la posición en los Estados Unidos en algunos, bueno, tal vez otros no tienen alto estima de los abogados, dicen que son puros ladrones, es un punto aparte, pero yo quería lo que yo quería de la vida. Y yo tenía que admitir que yo estaba viviendo la vida de Filipenses 2:21. Yo era un creyente en mi corazón de Filipenses 2:21, buscando lo mío propio y no lo que era de Cristo Jesús. Esa noche rendí el ministerio. Terminé, yo sabía que Dios me quería de alguna forma, y no es decir que, bueno, si alguien se da cuenta que está viviendo mal su vida, sin duda Dios le está llamando al ministerio. No, pero yo entendí de alguna forma, el Espíritu Santo dentro de mí decía, Natán, quiero que dejes tus planes por un lado, quiero que me sirves, quiero que me sigas. Yo no entendí, no sabía exactamente dónde es que Él quería que fuera, pero dije, tal vez voy a ir a Cuba, tal vez Dios podrá usar un título. Terminé mis estudios seculares ahora como profesor de inglés y pensé que tal vez Dios usaría ese título para abrir la puerta a países cerrados como Cuba, donde no dejarían por lo menos a un misionero gringo entrar, pero un profesor de inglés sí. Entonces oré por varios años por Cuba. Dios nunca me permitió ir a Cuba porque estaba esperando el tiempo preciso para que viniera a Chile. Pero cuando regresé de mi semestre en la UFRO, regresé a la universidad, regresé a mi jefe y le dije, mire jefe, voy a trabajar contigo porque necesito la plata, necesito pagar mis gastos, pero ya no voy a ser abogado. Y él me miró y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y le expliqué, es que entiendo que Dios quiere que yo sea misionero, no sé dónde, no sé qué, pero Dios quiere que sea misionero. Y mi jefe, por ser creyente, por ser cristiano también, en cierto sentido, realmente no sé si es mi hermano, pero por creer en Dios dijo, bueno, te lo respeto, Natán.
Pero luego pasaron los años, yo gradué de la universidad, empecé a trabajar mientras esperaba la voluntad de Dios, enseñé como profesor en un colegio público por 5 años, o sea, 2 años en uno, 3 años en el otro, y después de terminar el segundo año en el otro colegio, yo ya tenía los planes. Soy bueno para tener mis planes y Dios es bueno para desviar mis planes, pero yo tenía mis planes ya ordenados. El año escolar terminaba en mayo, yo ya tenía en mente que iba a comprar un anillo, iba a pedir que Cristín se casara conmigo. Le pregunté en julio, al principio dijo que no, pero luego aceptó. Realmente quería aceptar, es otra historia para otra fecha, pregúntele a ella, pregúntele a mí si gustan. Quería decir que sí, dijo que sí. Nos casamos en noviembre de ese año, ha de haber sido el 2014 si no me equivoco. En diciembre del 2014 vinimos juntos a conocer a Chile, para que ella también conociera, y en 2015 empezamos a visitar las iglesias, mientras que yo seguía enseñando ese último en el colegio allá. Pero terminando el año, el año escolar en mayo del 2014, hay que esperar hasta el fin de año, porque al fin de año, si no tienes más de 3 años de experiencia, te pueden dar un papelito, y con ese papelito ya no quedas, no te van a volver a contratar el año que viene. Así que yo tuve que esperar al último día del año escolar. Si me llegaba ese papelito, yo tenía que buscar trabajo. No me llegó ese papelito, así que hablé con mi jefe y dije: jefe, no me llegó un papelito, ¿eso quiere decir que estoy contratado para el año siguiente? Y él dijo: sí, Nathan, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué pasó? ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Qué pasó? Jefe, este año que viene será mi último año. ¿Pero por qué, Nathan? ¿Andas molesto? ¿Qué pasó? No, es que ahora es el tiempo, Dios quiere que vaya a Chile como misionero. Antes de que terminara el día, cuando volvió al año escolar el siguiente año, todos ya sabían, ¿no? Sin que yo dijera, porque así resulta, y profesoras, colegas mías, alumnos míos vinieron y dijeron: Mr. Saint, ¿este va a ser tu último año con nosotros? Y dije: sí, voy a ser misionero en Chile. Y la respuesta más común que me llegó fue: ¿por qué? ¿Por qué? ¿No te gusta estar acá con nosotros? ¿No te gusta? ¿No quieres pasar más tiempo conmigo? ¿No te gusta el país en que vives? ¿No te gusta estar cerca de tus familiares? ¿No te gusta el sueldo que tienes? ¿Por qué lo vas a dejar todo? Y es una buena pregunta, una pregunta que nosotros no nos haría mal hacernos, no en el sentido de por qué yo debería ir a otro país, porque lo más probable es que no sea la voluntad que todos nosotros vayamos a otro país para llevar el Evangelio. Pero ¿por qué debo yo personalmente involucrarme de alguna forma en las misiones? ¿Por qué debo yo personalmente involucrarme en llevar el Evangelio más allá de nosotros? Puede ser en ir de vez en cuando, puede ser por seguro ir a mis vecinos, a las regiones que no son más allá de nosotros, pero puede ser también que Dios quiere que vaya a un lugar más lejano de vez en cuando o tiempo completo, o bien puede ser que Dios simplemente quiere que nosotros, que usted coopere, colabore con otros que están trabajando en regiones más allá de nosotros. ¿Pero por qué? Y quiero tomar un momento para hablar acerca del motivo detrás de las misiones, para ayudarnos a contestar la pregunta. Vamos a llegar a la Biblia en un momento, pero quiero compartirles un testimonio que prometí compartirles. Un testimonio que no es mío, pero es el testimonio de mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo. También se llamaba Nathan Saint, aunque él era Natanael. Y en los años 1950, él llegó a Ecuador como un piloto misionero. Él no trabajaba tanto con el pueblo o la gente que querían alcanzar, sino él servía de apoyo, porque volaba su avión y era una avioneta. Cabía él, alguien más y con suerte una tercera persona en donde van la bodega, podríamos decir. Pero él volaba y él dejaba cosas que los misioneros en la selva necesitaban: medicamento, comida, de vez en cuando una radio si algo fallaba. Para ellos les costaría días en salir y días en regresar, pero él con el avión en 1 hora podía llegar y hacerles llegar las cosas que necesitaban. Mientras volaba, mientras trabajaba ahí, empezó a escuchar de los indios Auca, también conocido como los Guarani, y empezó a preguntar: ¿qué se está haciendo para alcanzar a este pueblo con el Evangelio? La respuesta que recibió incluso de sus colegas misioneros y especialmente de sus autoridades misioneras, podríamos decir, fue: Natán, olvídate, son un pueblo muy salvaje. Cada vez que han tenido contacto con extranjeros ha resultado en la muerte de muchas personas. Olvídate, no podrá terminar bien, enfócate en otras personas.
Y él dijo, pero ellos no han escuchado del amor de Cristo. Ellos no han escuchado que Cristo también murió por ellos. Alguien de alguna forma tiene que llevarlos el Evangelio. Él con su esposa empezaron a orar que Dios les ayudara a alcanzar a los indios Auca con el Evangelio. Dentro de poco conocieron 4 otras parejas y juntos las 5 parejas prometieron que una vez al mes por lo menos se iban a juntar físicamente para poder orar juntos, que Dios de alguna forma los alcanzaría con el Evangelio. Y si fuese necesario, Señor, aquí estoy. Muchas veces cuando pensamos de orar para la necesidad del Evangelio en otras partes del mundo, pensamos, Dios, envíe a alguien más, use a alguien más, cuando deberíamos decir, Señor, si quieres usarme a mí, si yo puedo ser útil de alguna forma, aquí estoy. Mientras volaba en el sector donde conocía que los indios Auca vivían, Natán siempre andaba en búsqueda de dónde estaría el pueblo, dónde podría encontrarlos. Un día encontró un pueblo de los indios Auca y dijo, ahora es el momento. En unos 5 meses más viene la lluvia, uno no podría entrar ni salir, así que ahora es el momento, tenemos que arrancar ahora para alcanzarlos con el Evangelio. Había desarrollado un sistema donde él volaba su avión en un círculo apretado, un círculo chico, y podía bajar un canasto amarrado con una cuerda, y ese canasto era más o menos estable. En vez de tirar comida, ahora podía bajar la comida a los misioneros, y usó este sistema del canasto para bajar regalos para los indios. Tela, machetes, cosas que ellos podían usar. Un día subieron el canasto y dentro del canasto había un pájaro que los indios Auca habían puesto ahí. Dijeron, mire, entienden que somos amistosos, nos aceptan de alguna forma como amigos, ahora es el momento para alcanzarlos con el Evangelio. Mientras volaba el avión y bajaba el regalo, también gritaban 3 frases que habían aprendido en el idioma Auca. Lo habían aprendido de una niña que se llamaba Dayuma. Ella había huido del pueblo hace varios años porque su papá quería matar a su propia hija. Así de salvaje era la cultura. Ella se había huido a la civilización, podríamos decir, y la hermana de Natán, mi tía abuela, Rachel, de ahí vino el nombre de mi segunda hija, Rachel conoció a Dayuma y por medio de Dayuma habían aprendido algo del lenguaje. Habían aprendido cómo expresar por lo menos Cristo te ama, somos tu amigo, y también gritaron Dayuma está viva. Ella quería que su pueblo supiera vivir. Mire, la vida es mejor fuera del pueblo, fuera del sistema religioso que han tenido, que cree que un guerrero cuando muere tiene que llevar sus hijos también consigo a la eternidad. Por eso quería matar a su hija. Diciendo que ahora es el momento, ahora nos aceptan como amigos, encontró donde poder aterrizar el avión unos 4 kilómetros del pueblo que tenían elegido, no sé decirlo bien, las residencias que habían construido. Llegaron con algunos palos de madera, algo para poder construir un piso elevado en los árboles para darles protección de los animales que circulan en el piso en la noche. Los 5 misioneros llegaron ahí, tenían escopetas que iban a usar para cazar comida y tenían pistolas que iban a usar para la autodefensa. Pero se comprometieron que estas pistolas jamás serán usadas para matar a un indio Auca. Si ellos vienen con intenciones de matarnos a nosotros y nosotros les matamos a ellos, ellos morirán sin haber conocido el amor de Cristo, sin duda pasarán la eternidad en el infierno. Pero nosotros sabemos que pase lo que pase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos matan, mejor sería que nosotros matarles a ellos. Así que las pistolas eran simplemente para disparar al aire con la idea de que tal vez el ruido, tal vez sería lo suficiente asustoso para que ellos dejaran de amenazarlos, dejaran de atacarlos. Llegaron en junio del año 1900, anoté la fecha, 1956. Y la Biblia dice, no, la historia nos graba que ellos pasaron varios días ahí en la playa donde habían aterrizado el avión y gritaron lo mismo: somos tu amigo, Cristo te ama, Dayuma está viva. Ahí esperaron varios días, no pasó nada. Hay video en el año 1956, aún así la tecnología bien modernizada, tenían cámaras y tenían hasta video. Hay video de los misioneros en su ropa interior, porque los indios Auca no usaban mucha ropa, pero se quitaron la ropa para decir: mire, somos iguales que ustedes, no somos muy asustosos, venga a conocernos, somos tu amigo, Cristo te ama.
Un día se llenaron de puro gozo al ver que 3 de los indios Aucas se acercaron a donde estaban ellos, un joven, una joven y una señora mayor. Pasaron el día juntos, no podían decir mucho, pero dijeron: somos tu amigo, Cristo te ama, Dayuma está viva. Cuando llegó la noche se sorprendieron al ver que estos 3 estaban preparándose para dormir ahí. En la mañana, cuando los misioneros se despertaron, vieron que los 3 ya no estaban ahí. Tomaron la radio y comunicaron con la familia que estaba en la estación central, podríamos decir. Explicaron, dijeron: mire, 3 vinieron a vernos, ahora no están. Tal vez hoy día todos vendrán a vernos. Tal vez hoy día podremos contar a todos del amor de Cristo. Fueron las últimas palabras que sus familiares escucharían de sus bocas. El pueblo entero venía, pero no venía para verlos, no venía para darlos la bienvenida, venían para matarlos. Siempre tenían la sospecha de los extranjeros y en la noche el joven y la joven se habían huido para estar a solas, para hacer lo que tal vez 2 jóvenes solos iban a hacer. El problema es que el joven quería casarse con la joven y la familia de la joven había dicho: no puedes casarte con ella, mataste a tus 2 esposas anteriores, lo más probable también vas a matarle a ella, así que te prohibimos que te cases con ella. El día anterior se habían ido a los misioneros pensando que ahora nos van a dejar tranquilos, pero la señora mayor vino para supervisar. En medianoche arrancaron sin su supervisora. Uno puede imaginar lo que sucedió, y luego la familia de la joven los descubrió. Estaban enojados con el joven, iban a matar a el joven por haber cometido la ofensa que cometió con su hija. El joven tenía que inventar algo para defenderse y dijo: mire, teníamos que huir, esos misioneros nos iban a matar, nos iban a comer, también comieron a Dayuma, teníamos que huir. En vez de enojarse con el pecado y el pecador, se enojaron con los mensajeros quienes habían venido para darles el mensaje de cómo podrían ser libres de la esclavitud al pecado. Y esa mañana, en enero de 1956, Nate Saint, con Jim Elliot, con Pete Fleming, con Roger Youderian y Ed McCulley, 5 hombres jóvenes, anoté las edades, pero todos ellos eran casados. Sin duda 4 de ellos eran padres de niños chicos, y todos tenían entre 28 y 34 años. Nate, mi tío abuelo, tenía solo 32 años, un año menor que yo. Murieron queriendo llevar el evangelio a un pueblo que no quería escuchar el evangelio. Y mucha gente, porque luego llegó la noticia a nivel mundial, mucha gente se preguntó: ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué gastar su vida cuando podían haber hecho muchas otras cosas? ¿Por qué vivir y gastar su vida a tan corta edad en eso? ¿Por qué? Si hoy día pudiéramos hacerles esa misma pregunta directamente en el cielo, creo que la respuesta que ellos darían es una respuesta muy parecida a la respuesta que encontramos aquí en Romanos capítulo 10. La Biblia dice en versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para mí la Biblia está llena de muchas promesas hermosas, pero a mí personalmente yo no creo que hay una promesa más hermosa que esta promesa aquí. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa dónde vives, no importa qué idioma hablas, no importa cuánta plata tienes, si es que tienes plata, no importa si eres hombre o mujer o qué edad tienes. Si tú hoy día crees en el nombre del Señor Jesús, si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. Es una promesa y yo creo que es la promesa más maravillosa de toda la Biblia. Pero tenemos que entender esta promesa en el contexto de los versículos 14 y 15, donde la Biblia dice: ¿cómo pues invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. La realidad es que, aunque claro, cualquier puede invocar el nombre del Señor y será salvo, hay una multitud quien todavía no ha escuchado el nombre del Señor. Y si nosotros no nos involucramos en llevarles el evangelio, ¿quién se involucrará? ¿Por qué involucrarnos en las misiones? Porque tienen que escuchar, tienen que conocer. Quiero presentarle con 3 motivos adicionales específicos por el cual todos debemos involucrarnos, pero oremos antes de seguir. Señor Padre, yo le doy gracias por el privilegio enorme que es tener una Biblia en nuestras manos, sabiendo que hay millones en el mundo hoy que tal vez ni siquiera han visto una Biblia.
Le agradecemos, Señor, por el privilegio enorme que es haber escuchado el Evangelio sabiendo que hay cientos de millones quienes no han escuchado el Evangelio. Señor, ayúdanos a tener un enfoque correcto. Ayúdanos a entender el motivo detrás de tu llamado a las misiones, por el cual debemos involucrarnos en llevar el Evangelio a las regiones más allá de nosotros. Enséñanos, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Por qué involucrarse en las misiones? Porque si nosotros no les contamos de Cristo, ¿quién nos dirá? Y si nadie las cuenta, ¿cómo oirán? Y si no oyen, ¿cómo podrán creer? Pero más que eso, Mateo capítulo 28, hoy no vamos a regresar a Romanos 10 como suele ser mi hábito. Tenemos un texto, no nos desviamos de ahí, vamos a buscar varios textos adicionales hoy día. Mateo capítulo 28 graba un pasaje muy conocido, lo estudiamos el año pasado cuando empezamos a organizarnos como iglesia. ¿Por qué? El año pasado, fue recién este año, se siente como que sí fue el año pasado. ¿Por qué? Porque este es nuestro objetivo, esta es nuestra comisión, es nuestra misión como iglesia. Mateo capítulo 28 lo conocemos bien. La Biblia dice en versículo 18, y Jesús vino y les habló específicamente a sus discípulos, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vimos la semana pasada otro pasaje que graba la gran comisión en Marcos 16:15, donde Jesús dijo: predicad el Evangelio, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Quiero recordarle de algunas 6 verdades que encontramos en este pasaje. Algunas también se encuentran en Marcos, pero los vemos destacados aquí en este pasaje. Primeramente vemos el poder de la comisión de Jesús, y ese es el primer punto. ¿Por qué involucrarnos en el Evangelio? ¿Por qué involucrarnos en las misiones? Por la comisión de Jesús. Es un mandamiento, no fue una sugerencia, no fue una idea, no fue, bueno, si les queda tiempo, si les dan ganas, no. Fue un mandamiento, una comisión que Él dejó a nosotros como iglesia. Veo primeramente el poder de la comisión en versículo 18. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algunas personas entienden ahí que Él quería decir: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no voy a debatir el punto porque tienen razón, pero volvemos a ver el punto en Hechos 1:8, donde la Biblia dice, Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces vemos el poder de la comisión. Doy gracias a Dios que Él no solamente nos mandó a alcanzar al mundo con el Evangelio, sino también nos extendió su poder con el cual podemos alcanzar al mundo con el Evangelio. Yo podría mandar a Samuel a ordenar las sillas, y él tal vez podría empujar las sillas, pero no podría levantar las sillas. Yo podría ordenar a Anita, mi hija de 6 años, que debería sacar las mesas para poner las mesas, y conociendo a Anita es muy persistente, ella tal vez encontraría la forma. Pero muchas veces nosotros no tenemos el poder para cumplir algo que nos mandaron a hacer. Cuando llega este tema de llevar el Evangelio a todo el mundo, ese no puede ser nuestra excusa. Porque Jesús dijo: toda poder le es dada, y por lo tanto debemos ir y obedecerle. Si hoy día no estamos alcanzando al mundo con el Evangelio, no es porque somos incapaces. Claro que somos incapaces, pero en Cristo podemos. Tal vez es porque somos desobedientes o insubordinados. Veo también el propósito de la comisión en versículo 19. Jesús dice, por tanto, id. Le recuerdo que Jesús no nos dejó su poder simplemente para que pudiéramos venir a la iglesia y cantar y adorar juntos. Es hermoso y es bueno venir a la iglesia y cantar y adorar juntos. No nos dio ese poder para que nosotros pudiéramos trabajar y dar una ofrenda. Debe ser un motivo de gozo poder dar una ofrenda también. No nos dio ese poder para que pudiéramos venir, escuchar un sermón, decir amén y luego vivir nuestras vidas como queremos vivir nuestras vidas. Nos dio su poder con un propósito, y ese propósito fue para que fuéramos, para que alcanzáramos al mundo. Dice: enseñad a todas las naciones, para que lleváramos al Evangelio a todas las naciones. Veo también la población de este Evangelio, de la comisión, y es precisamente en el dicho de enseñar a todas las naciones. Debemos enseñar, sí, ese es el propósito, pero la población, debemos ir a todas las naciones. Eso podría tener 3 significados. Podría significar debemos ir a todo país. Y hay algunas iglesias, conozco bien, grandes, que ahora tienen el enfoque y queremos un misionero en cada país en el mundo.
Y Dios les bendiga, sería genial si un día pudiéramos apoyar y ayudar a un misionero en todo país del mundo, pero tal vez no podemos ir a todo país del mundo. Sin embargo, podemos pensar en los países que están un poco más allá de nosotros. Podría también significar toda nacionalidad. Y cuando empezamos a pensar en eso, no tenemos que salir de Chile, no tenemos que salir de esta región, no tenemos que salir de San Pedro de la Paz para encontrar diversas nacionalidades. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a las nacionalidades que Jesús trajo a nosotros? También podría significar todo grupo de personas, porque dentro de un pueblo, dentro de una ciudad hay distintos grupos socioeconómicos, y creo que lo comenté un poco la semana pasada. Pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar a la gente que es distinta a nosotros? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a la gente tal vez más rica que nosotros? Tal vez la gente más pobre que nosotros, que ni tienen dónde dormir en la noche. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a toda criatura, como dice Marcos 16:15? Veo también la promesa de la comisión en versículo 20. Al final Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayer pudimos algunos poner en práctica la idea de llevar el Evangelio. Y si somos honestos, algunos creo dirían estaban un poco intimidados. Yo sé que cada vez que yo salgo estoy un poco intimidado. Me da un poco de temor. ¿Cómo van a responder? ¿Me van a insultar? ¿Van a llamar a los carabineros y decir este gringo mormón anda molestando acá? No sé, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a responder? Algunos andaban asustados por los perros. Y claro, habían algunos perros que podrían asustar. Pero aún en los momentos cuando nos llegan temores, aún en los momentos cuando nos da susto, aún en esos momentos podemos saber que Cristo está con nosotros. Aún si nadie más va con nosotros. Y siempre es mucho más fácil ir con un grupo, y éramos 8 hermanos más algunos menores de edad, ¿cierto? Siempre da gozo poder ir acompañado, pero si no voy acompañado por mi Cristo, porque Él prometió estar conmigo. Amén. Veo la persistencia de la comisión. La última parte del versículo 20 dice: hasta el fin del mundo. Podemos mirar y pensar que tal vez el mundo se está por terminar, y bien podría ser que Cristo volviera hoy, no hay nada que le detenga. Pero el mundo no se ha terminado aún. Tú y yo aún estamos aquí. La comisión que Jesús dejó para la iglesia no fue solamente para las iglesias del primer siglo, es también para las iglesias de hoy día, es para nosotros. Por último, veo otra vez en versículo 19 la persona de la comisión. Jesús dijo, por tanto, id. En esa palabra id está el sustantivo o el sujeto, tú. Vaya. Ustedes, vayan, involúcrense, haz algo, id. Lo hablamos la semana pasada, no podemos esperar que los perdidos vengan a nosotros, pero en este sentido quiero aclarar que Jesús no dijo, por tanto, buscad a quien pueden enviar en su lugar. No, es bueno poder enviar a algunos a ir a lugares donde nosotros no podemos ir, pero nosotros estamos viviendo en lugares donde ellos no podrán ir. Hay personas en tu vida, lo dije la semana pasada, que yo jamás podré compartir el Evangelio. Personas en tu vida que Dios puso en su vida para que usted pudiera ir y llevarles el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar involucrados en las misiones? Primeramente por la comisión del Señor. Judas capítulo 1, búsquelo conmigo por favor, es el libro chiquitito antes del libro de Apocalipsis. Judas capítulo 1, aquí vamos a encontrar la segunda razón o el segundo motivo por el cual debemos todos involucrarnos en las misiones. Judas capítulo 1, si lo está buscando, sigue buscándolo. Vamos a enfocarnos en versículos 21 y 23, pero quiero partir con el versículo 19. Judas capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice: estos son los que se separan a sí mismos, sensuales, no teniendo el Espíritu. Versículo 20 dice: pero vosotros, amados, hermanos, no seamos cristianos, el versículo 19, sensuales, no viviendo en el Espíritu, no teniendo el Espíritu. Dice versículo 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Un día vamos a predicar un mensaje de esos dos versículos y los verbos que encontramos ahí. ¿Qué debemos hacer como amados? Debemos edificarnos, debemos orar, debemos conservarnos en el amor y debemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 22, nótelo conmigo. Y de algunos tened compasión, haciendo diferencia, y a otros salvad con temor,
arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. De algunos tened compasión. Ayer, cuando salimos a tocar puertas, vimos a una perrita color golden, pelo largo, pero solo media estatura. Y mi segunda hija, Raquel, andaba conmigo y allí dijo, oh, mire, es tan bonita, y que empezó a hacerle cariño. Y luego dijo, papi, llevémosla a la casa. Yo dije, no vamos a llevarla a la casa. ¿Por qué? Porque yo no tengo compasión por ese perro. Pero mi hija quería, porque ella tenía compasión para ese perro. Hablamos de perros y nos da risa, ¿verdad? No, yo no tengo mucha compasión para los perros, ya tengo 3 perros y con eso basta, por favor. Sin embargo, hay mucha gente a nuestro alrededor. Vemos su necesidad del Evangelio y no hacemos nada para ayudarlos. ¿Dónde está nuestra compasión para ellos? Debemos involucrarnos en las misiones, sí, por la comisión del Señor, pero también por nuestra compasión para los perdidos. Nuestra compasión debería motivarnos a hacer una diferencia, dice en versículo 20, versículo 22. En versículo 23, a otros salvad con temor. Entiendo que yo no puedo salvar a nadie, pero yo puedo hacer una diferencia en sus vidas de tal manera que ellos llegan a conocer el Evangelio. Aunque yo no los salvé, yo tuve un impacto en su vida que tuvo un efecto en su vida que resultó en que ellos eran salvos. Creo que la Biblia está explicando de alguna forma. No es incorrecto decir, es incorrecto, hay que reconocer que Jesús es el que salva, pero no es incorrecto decir, yo tuve algo que ver con eso, no hice nada, pero fue una herramienta que Dios usó para hacer lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Si yo tengo más compasión, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estar involucrado en las misiones por la comisión y estar involucrados en misiones por nuestra compasión? Y la respuesta es en el deseo. En número 1, no hay mucho deseo. Lo hago porque me dicen que debo hacerlo. Lo hago porque tengo que hacerlo. Pero en número 2, ahora hay un deseo, ahora hay compasión. Y cuando hay deseo, muchas veces hacemos más que lo mínimo. Yo no sé cómo eran ustedes cuando eran niños, pero yo, en mi caso particular, cuando mi mamá me mandaba a ordenar mi pieza, yo hice lo mínimo. Tiré la ropa por debajo de la cama hasta que mi mamá se dio cuenta y empezó a revisar siempre debajo de la cama. Y ahí empecé a tirar mi ropa debajo de las sábanas hasta que ella empezó a revisar debajo de las sábanas. Así que lo empecé a tirar debajo de la almohada. Yo hice lo mínimo porque no quería guardar mi ropa. Fingí hacerlo simplemente porque me obligaron, me dijeron que tenía que hacerlo. Y no lo hice con mucho deseo, muchas ganas tampoco. Sin embargo, muchas veces hoy día cuando llega a dar a las misiones o a contribuir con los esfuerzos de la iglesia o a salir a visitar, hacemos lo mínimo porque no hay gran deseo. Damos una ofrenda pequeñita porque, bueno, algo di por lo menos. Cuando el pastor nos tuerce el brazo y nos sobornea con un almuerzo, vamos a participar en visitar, pero no vamos a tocar la puerta bien suavecito y decir, aló. Lástima, no vino nadie. No tengo que hablar con nadie. Espero que nadie era así. Pero podemos llegar así si no hay compasión para los perdidos. Entiendo que los que llegaron ayer llegaron porque había compasión. La compasión nos motiva a hacer un poco más que lo mínimo. En Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, Jesús, la Biblia dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vio la multitud y tuvo una reacción emocional al decir, tengo compasión por las multitudes. En versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Estaba simplemente declarando, haciendo una observación. Hay más gente que alcanzar que yo personalmente podría alcanzar. Y uno no tiene que ir muy lejos para darse cuenta de esa realidad. Yo no los puedo alcanzar solos. Pero ¿qué fue la lección o la enseñanza que él tenía para sus discípulos? En versículo 38 dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si tengo compasión por los perdidos, debo primeramente orar por los perdidos. Debo orar por los perdidos de mis vecinos, de mis familiares. Debo orar por los por los perdidos en las regiones más allá de nosotros. Debo orar por los misioneros que están ayudando a llevar el Evangelio a las regiones más allá de nosotros. Pero también debo orar otra vez, Señor, la mies es mucha, mas los obreros pocos son. Si quieres usarme a mí, si yo puedo ser un vaso, si yo puedo ser un obrero, aquí estoy. Si tengo compasión por los perdidos, voy a orar por los perdidos. En Marcos 6:34, la Biblia graba el mismo pasaje, pero con otro enfoque.
La Biblia dice en Marcos 6:34, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y luego dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Si realmente tengo compasión para los perdidos, no tan solo debo orar por los perdidos, sino también debería predicar a los perdidos, debería enseñarles del amor de Cristo, debería compartirles el Evangelio. No basta con solo orar por tus familiares. Señor, por favor, obra en sus vidas para que puedan conocerte a ti. Amén, amén, amén. Pero tal vez Dios quiere usarte a ti para obrar en sus vidas, para que Él pueda alcanzarlos con el Evangelio. Debemos también personalmente llevarlos el Evangelio. Y en el contexto de Marcos capítulo 6, si me atraso algunos versículos al 31, la Biblia dice, y él, Jesús, les dijo a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían tiempo para comer. Si podemos leer el contexto, podemos entender que ellos recién habían entendido de que Juan el Bautista había perdido su vida. Había sido decapitado por causa del Evangelio. Los discípulos sin duda estaban tristes. Jesús sin duda estaba triste. También era humano, siendo Dios, era también humano y también sufría las emociones que nosotros sufrimos. Jesús dijo, mire chicos, mire hermanos, mire discípulos, vamos a ir a apartarnos un poco. No hemos tenido tiempo para descansar, no hemos tenido tiempo para comer. Vamos a tomar un descanso, no sé, de algunos días tal vez. Y llegaron a su lugar aparte, su lugar aislado, su lugar donde iban a descansar. Y en versículo 34, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y no dijo, lo siento, no, tengo que descansar, tengo que comer, hoy es mi día de vacaciones, regresen mañana y les hablaré de Cristo. No, empezó a predicar. Empezó a enseñar, empezó a compartir. ¿Por qué? Porque él sabía que si yo no aprovecho de esta oportunidad que tengo ahora, tal vez no tendré otra parecida para alcanzar a tanta gente con el Evangelio. No tan solo debemos orar, no tan solo debemos predicar, sino también debemos persistir y aprovechar de cada oportunidad que tenemos. Soy culpable de no aprovecharme de cada oportunidad que tenemos. 2 de Corintios 5 y casi terminamos. 2 de Corintios 5. ¿Debemos involucrarnos en las misiones? Sí. Sea en ir, sea en dar. Creo que las dos cosas. Debemos involucrarnos, sí. ¿Por qué? Por la comisión de Jesús. Es un mandamiento y hay que obedecerlo. Por nuestra compasión para los perdidos. Si usted dice, bueno, yo no tengo mucha compasión por los perdidos, ¿puedo pedirte que vuelvas a poner tus ojos en Cristo? ¿Puedo pedirte, invitarte a poner tus ojos en la verdad de la Biblia? ¿Puedo invitarle a conocer el temor del Señor que nos debería causar a persuadir a los hombres? Deberíamos tener compasión para los perdidos. Pero aquí en 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15, encontramos un tercer motivo que es aún mayor a los anteriores. 2 de Corintios 5, versículo 14, la Biblia dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Tal vez tome nota de esos versículos y vuelva a leerlos mañana y noche por un mes para que puedan penetrar a tu corazón. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ese es el tercer motivo. Deberíamos involucrarnos en las misiones porque deberíamos ser constreñidos por el amor de Cristo. No ocupo esa palabra constreñir muchas veces, así que lo busqué en el diccionario y dice obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien que haga y ejecute algo. El amor de Cristo me obliga, me compela, me obliga a hacer y compartir algo. El ejemplo que dan en el diccionario en inglés es el agua que corre por los tubos. No sé si es correcto decir que los tubos constriñen al agua. Pero el agua no decide por dónde va a ir. El agua va en la única dirección que puede ir porque el tubo, la cañería, lo constriñe, lo obliga a ir solamente en esa dirección. Hermanos, nosotros debemos ser el agua que corre por medio de los tubos del amor de Cristo. Donde no nos levantamos en la mañana y pensamos, ¿qué voy a hacer hoy día?
sino que nos levantamos en la mañana y hacemos la única cosa que Dios quiere que haga. Tal vez son 5, tal vez son 10 cosas que debemos hacer ese día, y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque vivimos constreñidos por el amor de Cristo. Usted dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estar involucrados en misiones a causa de mi compasión por los perdidos y estar involucrados a causa de la compasión, porque estoy constreñido por el amor de Cristo? Y la respuesta es: ¿de quién es el amor? ¿De quién es la compasión? Aquí la compasión es mía. Y yo no sé tú, pero sé que en mi vida hay personas que yo amo más que otras personas. Hay personas que, ¿verdad? Yo fácilmente daría mi vida por ellos. Y en primero de esa lista está mi esposa y están mis hijos. En cambio hay otras personas, no, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque mi compasión tiene límites. Pero la compasión, el amor de Dios no conoce esos límites. La Biblia nos dice en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó incluso a las personas que tú y yo encontramos difíciles de amar. Amó también a las personas que tú y yo no queremos ayudar. El amor de Cristo no conoce los límites que nuestro amor conoce. Si puedo ilustrar la diferencia, le devuelvo a la playa en Ecuador en enero de 1956. Uno de los misioneros, se piensa, tenía una pistola en su mano, mientras que los guerreros Auca vinieron a ellos gritando con sus armas ya puestas para matarlos. Según entiendo la historia, y algunas personas dan relatos distintos, ya habían matado a 2 misioneros. Y él tenía la pistola en su mano y venían por él. Si él estaba ahí a causa de su compasión, te digo que él hubiera usado esa pistola, se hubiera defendido. ¿Por qué? Porque es lo que yo hubiera hecho si yo estoy ahí a causa de mi compasión. Claro, amo a esta gente, claro, estoy dispuesto a sacrificar algo para esta gente, pero saben, yo amo más a mi esposa y mis hijos que están en la casa. Quiero regresar a estar con ellos, así que claro, yo uso la pistola, mato a cada uno que puedo para poder regresar a estar con mi familia. Pero si lo hubiera hecho, ellos estarían en el infierno hoy día, no los misioneros. Su salvación ya estaba segura. Pero los guerreros, quienes venían en contra de ellos, en cambio disparó al aire y el arma entró a su pecho y lo mató. Uno dice, pero Natán, pastor, qué historia tan trágica. ¿Usted realmente no quiere que nosotros sigamos su ejemplo, de verdad? O sea, ¿verdad? No. Dios puede hacer mucho más con mi vida si yo soy más cuidadoso y si yo soy más inteligente con lo que hago y si yo me cuido de esos peligros. De hecho, en los Estados Unidos yo compartí ese testimonio en una iglesia de, no sé, 60, 80 personas. Y después de compartirlo, una señora vino a mí y me tomó la mano y dijo, ¡qué testimonio! Amén. Amén. El testimonio es mío, es de ellos y la gloria es para Dios. ¿Qué estaban pensando esos misioneros? ¿Por qué ser tan tontos? Yo dije, señora, no entendiste nada de lo que compartí. Ellos no eran tontos. Ellos vivían sus vidas constreñidas por el amor de Cristo. Y a causa de su sacrificio, la historia no termina ahí. Dos años y medio después, la viuda de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, su hija Valerie Elliot, la viuda de Natán, su nombre era Marjorie, su hija se llamaba Kathy, y su hermana Rachel. Las 5 mujeres regresaron al mismo pueblo que había matado a los misioneros. Yo no puedo imaginar la valentía que tenían que tener. Yo no puedo imaginar la cantidad de perdón que tenían que poder ofrecer para poder compartir el Evangelio con la misma persona que había matado a su esposo, su papá, su hermano. Pero el gozo del Evangelio, la maravilla del Evangelio, a causa de su testimonio y de su obediencia, de que ellas también vivieron una vida constreñida por el amor de Cristo, miles de indios Auca creyeron el Evangelio. Miles hoy día están en el cielo. Y observa esto. Cuando llegaron los mismos que habían matado a los misioneros al cielo, encontraron ahí los misioneros
Y por seguro los misioneros no estaban tristes de que habían llegado. No estaban enojados de que Jesús también murió por ellos. No, los recibieron sin duda con un abrazo, sabiendo que el Evangelio de enemigos nos hace hermanos. De muertos nos hace vivos. De enfocados en mí mismo nos hace enfocarnos en Dios. Y de vivir mi vida controlada por mis deseos me ayuda a vivir una vida controlada por el amor de Cristo. Observo el pasaje una vez más. Versículo 14, 2 de Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién murió por todos? Jesús murió por todos. Todos murieron, claro. Todos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, no está hablando de los que viven físicamente solamente, sino también los que viven espiritualmente, los que han nacido en la familia de Dios, los que han creído el Evangelio, hoy tienen vida espiritual. Para que los que viven, está hablando a ti, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, malgastamos tanta cantidad de nuestras vidas viviendo para nosotros en vez de vivir por el que vivió y murió por nosotros. ¿Qué vas a hacer mañana? Muchos van a ir al trabajo. Van a tal vez hacer mañana feriado, tal vez no van al trabajo. Pasado mañana van al trabajo, van a trabajar en la casa, van a invertir en esto y van a invertir en el otro. Y si le preguntara ¿por qué lo vas a hacer? Tal vez vas a decir porque es lo que tengo que hacer. Tengo que proveer el sustento para la familia, tengo que arreglar la gotera, tengo que. Yo quiero que vuelvas a examinar tus motivos, quiero que vuelvas a examinar tus pensamientos. No quiero decir que no deberías levantarte e ir al trabajo. No quiero decir que no deberías pasar tiempo con tu familia. No quiero decir que no deberías arreglar la gotera. Pero quiero decir que deberías cambiar tu motivo por hacer lo que haces. No deberías ser porque piensas que es necesario. No deberías hacerlo porque piensas que es lo que debes hacer. Sino deberías hacer todo lo que haces porque es lo que Dios quiere que hagas. Pase lo que pase, ¿cómo cambiaría nuestras vidas si nos levantamos y decimos, mire, voy a ir a tal lugar y espero lograr esto y el otro y el otro? Pero al fondo no sé si lo voy a hacer. Lo único que sé es que hoy día, pase lo que pase, voy a vivir constreñido por el amor de Cristo. Si no alcanzo a lograr lo que quería lograr, da lo mismo. Yo voy a vivir sometido a la voluntad de Dios. No crean, no piensan que hace cuántos años ya, en el año 2007, cuando yo me rendí al ministerio, que en ese momento, de allí en adelante, yo viví constreñido por el amor de Cristo. No. Yo soy humano, yo fallo, yo quito mis ojos de donde deberían estar, me distraigo con cosas que realmente no importan para nada. Y yo tengo que volver a regresar a este pasaje que me llama a no vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí, por usted, por los que no han escuchado el Evangelio. ¿Debemos involucrarnos? Sí, debemos involucrarnos. Algunos deberían empezar en paso número 1. Tal vez no están contribuyendo a las finanzas, tal vez no están contribuyendo a la labor de compartir el Evangelio. Empieza simplemente porque es un mandamiento, la comisión de Jesús. Pero tal vez hay algunos que están haciendo algo, pero realmente lo mínimo. Le animo, le invito a pedir que Dios le dé compasión para los perdidos, para que pueda hacer más que lo mínimo, para que pueda sacrificarse incluso si sea necesario. Y este último nos habla a todos. Todos, Señor, ayúdanos a vivir constreñidos por tu amor. Padre, tú conoces nuestros corazones mejor que nosotros mismos los conocemos. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros que no debería estar dentro de nosotros. Tú sabes lo que nos llama la atención, lo que nos distrae cuando hay temas. Hay un tema de mucho mayor importancia y es el tema de compartir el Evangelio. Señor, ayúdanos para que esta iglesia pueda tener un enfoque principal en compartir el Evangelio. Aquí en San Pedro de la Paz,
y en las regiones más allá de nosotros. Pero Señor, obra en cada uno de nosotros para que ese no sea tan solamente el enfoque de esta iglesia, sino de cada miembro, de cada visita, de cada hijo suyo, Señor. Ayúdanos a vivir constreñidos por tu amor. Y si hay, Señor, alguno que no ha conocido tu amor, que hoy día tal vez no ha creído el Evangelio, tal vez aún no entienden el Evangelio, denles la valentía para saber que pueden hablar conmigo, pueden hablar con otros hermanos o hermanas de la iglesia, y con gozo tomaremos el tiempo para explicar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Que la deuda ya está pagada y ya está cancelada, y que lo único que falta es que como pecador nos arrepentimos y confiamos en Jesús. Úsanos, Señor, de alguna forma para tu honra y tu gloria. Vacíanos de nosotros para que realmente podamos vivir la verdad de Filipenses 1:21. Que si morimos, si vivimos, pase lo que pase, lo haremos para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios, y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios, y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.
¿Quiénes están? Ay, yo están ahí. Ahora que ya el tiempo está bonito y Claro. tenemos los vecinos mañana van a estar en sus casas. No sé si gusta llevar toda la caja. Tiene los tratados bonitos, los tratados básicos y las anotaciones. Y después me devuelve la caja. Voy a ver si alcanzo a visitarlos entre semana. Ahí estudiamos a las 9. I was talking. Miren lo que hay en el sitio, pastor. Claro, hierba. ¿Qué es? Yo desconozco las hierbas. Cilantro. Oh, wow. Que yo vaya ahí. Ya, aquí llevamos para visitar a los vecinos. Para Nate, ¿qué haces tú? No sé por qué me lo prestes, no sé si es prestado. ¿Este librito lo presta o lo vende, pastor? Lo presto. ¿Lo presta? Claro, pero si usted quiere llevarlo y leerlo, llévalo. Yo anoto que usted lo llevó y listo. Cuando lo termine de leer, lo devuelve, así Ya. otra persona lo lee. Nosotros te lo vamos a dar cuando grande, lo que leer. Ya. Estaba dando la cosita, pero no lo prestamos. Ah, claro. No se preocupe. Yeah, I see your card. Yeah.